actividades que se pueden hacer y demás. Acompáñenme a verlo y antes que nada, antes de empezar, recuerden darnos un like si les gustó el video, darnos un like en nuestras redes sociales y bueno, vamos a empezar. Demexco se define a sí misma como el punto de reunión y una comunidad compuesta por figuras clave en el negocio digital, en el marketing y la innovación. La conferencia tiene lugar desde 2009 en el Kölnmesse o Centro de Convenciones en Colonia, Alemania, y ahí encontraremos a las empresas líderes de la industria, así como profesionales de marketing y medios. Normalmente sucede en el mes de septiembre. Por ejemplo, para Demexco 2020, las fechas serán el 23 y 24 de septiembre, con un horario de visitantes de 9 a 18 horas. El precio de los tickets para visitantes especializados o los que trabajan en el medio ronda los 130 euros. Si eres estudiante, pagarás solamente 29 euros y para los que trabajen en agencias y tengan menos de 25 años, pagarán 69 euros. Pero bueno, después de esta información técnica vamos a ver lo que nos pudimos encontrar al caminar por las salas y pasillos de la conferencia. Como plus les pondré un poco de material que tengo por ahí de ediciones pasadas que también me pareció interesante mostrarles. Bueno, entre la lista de expositores nos encontramos con un ejemplo rápido, Snapchat, quienes tenían un mega booth, pero no parecía mucho para interactuar. Solo fuera de los filtros que tenían con la app en pantalla grande, pero de ahí nada más. Lo mismo aplicó para TikTok, solo que su booth era mucho más pequeño. Spotify también estaba presente en la conferencia y el enfoque que dieron este año fue mucho para los podcasts. Uno podía pasar y ahí mismo grabar su propio podcast. También estuvo interesante. Después dimos la vuelta por el booth de Facebook. Este año se habló mucho de cómo la empresa está haciendo un esfuerzo para erradicar el cyberbullying y de plataformas como Instagram o en el mismo Facebook. También de Libra, que es su nueva criptomoneda, y de cómo Facebook sigue siendo un entorno seguro para las marcas y sus anuncios. Por otro lado, Google en 2018 tenía una representación del garage en el que la empresa comenzó sus operaciones en el 98 y uno podía sentirse como el fundador de la compañía. Este año hubo un enfoque importante en plataformas como YouTube y Google Ads, o como en su comienzo se llamaba Google AdWords. Su primer cliente en octubre de 2000 fue una pequeña empresa y ¿qué creen que realizaba? Pues envíos de langosta fresca. Hoy en día la novedad son los anuncios Discovery, con los cuales las personas son alcanzadas por ellos en el momento exacto en el que ellos están abiertos para nuevas ideas, nuevas cosas. Bueno, ahora nos vamos con Adobe. Lo primero que pensamos al oír esta marca es en los PDFs o en Photoshop, pero a lo largo de los años se han enfocado en la parte de marketing, con soluciones para administrar audiencias, campañas, analítica, entre otras. El año pasado, cuando aún trabajaba para Spike Media, me di una vuelta por su booth y el tema era una cafetería inteligente. Mientras esperabas a que te dieran tu café, uno podía ver cómo utilizaron tecnología de reconocimiento facial para saber mi edad, género, emociones, entre otros aspectos. Ya cuando recibías tu café y antes de salir del booth, podías ver las estadísticas del día referente a pedidos. Y pues parece ser que el espresso fue muy popular a lo largo del día. Yo solo pedí un cappuccino. Pero bueno, uno de mis objetivos ya de nuevo en 2019 y ahora trabajando para FreshClip era buscar nuevas fuentes de tráfico o visitas para nuestras campañas de video y audio digital, así como proveedores de audiencias para las mismas, como Ayora o eMetric, Axiom. Acá vemos un ejemplo de eMetric, en el cual presenta un segmento de público que quedaría muy bien para campañas de crema antiedad, por ejemplo, pero en este caso para hombres. Ahí vemos una nube de intereses que predominan en él, como la salud, el entretenimiento, el medio ambiente, los cosméticos, entre otros. Hice una pausa para conocer a los colegas de International People Solutions, que sigo desde que empezaron con su negocio de visas para Australia. Pero bueno, me reuní con Daisy Engel, que ahora es la encargada de su marketing en LinkedIn, así como su fundador Jeff García, que de paso me regalaron un delicioso chocolate que tenía branding de su empresa. Por cierto, justo empiezan a tener operaciones en la Ciudad de México, por si ustedes también están buscando un nuevo reto, no duden en contactarlos. Y bueno, para nuestros amigos diseñadores gráficos o encargados de contenido, también nos encontramos con el stand de Shutterstock,
donde podías planchar el diseño que quisieras en una bolsa de súper reutilizable. En otra parte del booth también podías obtener un mosaico de fotos con hasta 8 de las cosas que más te gustan en el mundo, basado en una foto que el booth te tomaba. Así quedó la mía. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Y bueno, no podía faltar los amigos del entretenimiento digital para adultos, mejor conocidos en la industria como Traffic Junkie, los cuales también pusieron una campaña en los sanitarios de caballeros de la conferencia. Ya sabrán ustedes para qué. Bueno amigos, ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. A final de cuentas fueron 2 días de conferencia muy exhaustivos. Tuvimos muchas juntas, bueno, ya lo vieron. Espero que les haya gustado y que tal vez el próximo año nos puedan acompañar. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle un like y bueno, seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Ahí vamos creciendo y bueno, recuerden suscribirse, poner la campanita, darle like al video, compartir con sus amigos para que este proyecto siga creciendo. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.